El lunes, el gobierno federal acordó la reparación total de daños e indemnizaciones a los deudos de los 65 mineros que murieron en la explosión de Pastada de Conchos en el 2006. También la construcción de un memorial, aquí se lo platicamos, y del inicio inmediato del proceso de rescate de los cuerpos, una de las promesas de campaña del presidente López Obrador. La CFE construyó 3 tapones de poliuretano y 2 barrenos de ventilación desde la superficie para confinar el área de la búsqueda y controlar las concentraciones de gas metano. Al iniciar los trabajos, se encontró que en las profundidades de la mina había concentraciones de hasta 69%, cuando la normatividad impide rebasar el 1.5%, condición que se logró alcanzar. Además, se extrajo agua que a lo largo de 18 años inundó las galerías de la mina. Se bombearon cerca de 130 millones de litros hasta secarlas. Bienvenidos a nuestra sesión podcast del día de hoy. En esta sesión vamos a analizar un tema que se puede decir que marcó recientemente a la historia de México, así como al derecho laboral. Vamos a hablar del desastre minero de Pastada de Conchos que ocurrió el 19 de febrero de 2006. Para esta sesión me acompañan mis compañeros de la facultad, Karina, Máximo y Diana, que tienen distintas perspectivas, pero que siento que todas nuestras perspectivas coinciden en la inadmisibilidad que tuvo este hecho, así como la respuesta gubernamental y las normativas violadas. También vamos a dar reflexiones sobre lo que pudo haber pasado para que este desastre se pudiera haber evitado, así como su manejo una vez que se dio. Para empezar a discutir sobre este tema, sería clave que rebobinemos un poco sobre lo que ocurrió durante este incidente. Cari, ¿será que nos puedas apoyar a contar cómo estuvieron los hechos de este incidente del 2006? La mina 8, unidad Pastada de Conchos, explotó por una acumulación de gas metano debido a la falta de medidas de seguridad. El Grupo México ya había recibido múltiples advertencias sobre los riesgos, pero nada se hizo. Como resultado, 65 mineros quedaron atrapados y solo se logró recuperar 2 cuerpos. Además, la empresa y el gobierno decidieron suspender el rescate en 2007, lo que indignó a los familiares. No se hizo un peritaje adecuado para deslindar de responsabilidades. Así que, como pueden ver, los hechos fueron bastante turbulentos, causaron bastante revuelo en lo que fueron las noticias, así como en general la opinión pública del momento del partido que estaba en el gobierno, que creo que era 2006, entonces supongo que todavía seguía Fox al mando. Al estudio de Primero Noticias con nuestros compañeros Paco Ramírez y Dian Pérez. En un instante vamos a regresar, tenemos más información, tenemos más entrevistas y estamos muy al pendiente de los 65 mineros atrapados. No han sido buenas noticias las que han llegado hasta este momento, particularmente la que tiene que ver con que en el sitio en donde se esperaba encontrar a cuando menos una persona, lo que hay es un derrumbe de entre 60 y 70 toneladas, un derrumbe que han tenido que pasar por arriba los rescatistas para explorar otras vías mientras están tratando de sacar los escombros, a ver si hay algún indicio, alguna prueba, algo que nos diga qué fue lo que pasó y sobre todo en qué condiciones se encuentran los 65 mineros atrapados que cumplen en este momento 101 horas bajo tierra. $18 años tuvieron que pasar para que se le diera resolución a este caso. Karina, ¿podrías comentarnos qué hizo cada gobierno al respecto? Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, el caso fue ignorado. Fue hasta 2018 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la petición de los familiares. En 2019, AMLO anunció que su gobierno iniciaría el rescate de los cuerpos y compensaciones. Sin embargo, las labores de rescate se proyectan hasta 2024, lo que genera incertidumbre. Grupo México nunca ha asumido su responsabilidad de manera adecuada. De lo que estábamos hablando antes y retomando un poco de lo que dijo mi compañera Diana, pues se puede entender que el grupo minero nunca tomó responsabilidad de manera adecuada hasta que se le ordenó, hasta que llegó la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, etcétera, y presentó sus demandas. Y hablando de esas demandas, lo que estábamos buscando y también lo que estábamos recabando y que queríamos darles a entender de manera específica fueron las leyes y las normativas, tanto laborales como de otros ámbitos nacionales e internacionales, que fueron violadas, que fueron las que fueron hechas al lado
para que se pudiera seguir trabajando en condiciones mínimas. Fueron varias, y aquí necesito que me ayude Max. Él nos va a decir cuáles son las más relevantes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123. Obliga a los patrones a garantizar la seguridad de sus trabajadores. También la Ley Federal del Trabajo, el artículo 512-B, exige medidas de prevención de accidentes. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7, reconoce el derecho a condiciones laborales seguras. Y el Reglamento General de Inspección de Trabajo, artículo 823, 8,23 y 28, determina la obligación de inspeccionar y sancionar. Además, la CNDH confirmó y acreditó ante la empresa dueña de la mina violaciones a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, integridad física y a la vida de los trabajadores. Gracias, Karen. Como se puede ver, este caso, así como las condiciones con las que se estaba llevando el trabajo de los mineros antes de que ocurriera el accidente, habla de cómo el grupo minero en general estaba violando principios, estaba violando normativas internacionales de derecho laboral, así como las leyes que son de reglamentación de patrones para condiciones laborales. Bueno chicos, vamos a entrar a esta parte de recomendaciones. Vamos a hacer un qué hubiera pasado, qué hubiéramos hecho diferente, si hubiéramos podido dar medidas diferentes para evitar que se diera este accidente, y también a la hora en la que ya se hubiera dado el accidente, acciones diferentes para, no sé, hacer más rápido el rescate, o en general que no hubiera habido tanta represión mediática. Es un pequeño ejercicio que vamos a hacer, a ver si estas opciones no se tardan 3 sexenios. Un tema fuerte, pero necesario. Lo primero habría sido garantizar un rescate inmediato y con supervisión internacional, que sí ocurrió, pero lo hubiera implementado antes de ocurrido el accidente. También imponer sanciones reales a Grupo México, retirando concesiones si es necesario. Y lo más importante, reformar las inspecciones laborales para evitar que esto se repita. La explosión ocurrió por la acumulación de gas metano en una mina con muchas fallas de seguridad. Había reportes desde el año 2000 que advertían de las condiciones peligrosas que existían. Exacto, y aquí es donde vemos negligencia tanto en la empresa Grupo México como en el gobierno. Si se hubiera atendido a las 48 medidas urgentes que se indicaran en inspecciones anteriores, la tragedia pudo haberse evitado. Y cuando la explosión ocurrió, el rescate fue un desastre. La empresa tomó el control en vez de dejarlo en manos de expertos en salvamiento minero. Además, suspendieron la búsqueda muy pronto, argumentando que era imposible rescatar los cuerpos. Pero cuando encontraron 2 cuerpos en 2007, la autopsia mostró que murieron por asfixia y no calcinados, lo que indica que algunos pudieron haber sobrevivido por un tiempo. Bueno, una vez que ya sacamos eso de nuestro sistema, ahora sí podemos proseguir. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en la posición de tomar decisiones en cuanto a la situación minera, pues justo en 2006? Para empezar, una supervisión real de las condiciones laborales. No solo hacer inspecciones, sino asegurarse de que las fallas sean corregidas antes de seguir operando. Ahí entra la parte legal. Si se aplicaran bien las leyes como el artículo 123 de la Constitución o el artículo 343, apartado C, de la Ley de la Minería, las empresas no podrían operar en esas condiciones. Este último artículo habla de cómo se necesitan sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las explotaciones subterráneas, las que deberán tener 2 vías de salida, por lo menos digo yo, desde cualquier frente de trabajo, comunicadas entre sí. En caso del accidente, la respuesta de rescate debió ser inmediata y coordinada por especialistas de salvamiento y no por la empresa responsable. La información debió ser transparente. Las familias tenían derecho a saber exactamente lo que pasaba y no ser ignoradas. Concuerdo con lo que dice Karina de sanciones reales, ya que el Grupo México solo pagó indemnizaciones bajas y siguieron operando sin consecuencias graves. Realmente, concesiones sí, pero también otro tipo de sanciones, ya sea penales o monetarias.
Así que, como han podido escuchar, esta es la reflexión de lo que nosotros hubiéramos hecho diferente, siendo estudiantes de Derecho y teniendo un poquito más de visión sobre las normativas y los protocolos que se deben de llevar. Gracias por habernos escuchado, más que nada viendo este caso que es realmente transparente en cuanto a las ineficiencias del área minera y la respuesta a los familiares de los trabajadores. Eso refleja muy bien cómo las respuestas aún no son perfectas en cuanto a este tipo de situaciones. También resaltamos la gran oposición que pusieron las viudas, madres y familiares de estos labradores, teniendo que interponer demandas a esta empresa minera millonaria, a los gobiernos de 4 presidentes y a la misma Corte Internacional de los Derechos Humanos.